Buenas noches con todos, colegas. Vamos a exponer el día de hoy el tema de ACLF o Acute on Chronic Liver Failure, que traducido al español sería como una falla hepática aguda en una hepatopatía crónica. Ahora, a modo de introducción, vamos a ver de que el ACLF en realidad, como su mismo nombre lo dice, ya lo hemos mencionado, es una combinación que va a tener una falla orgánica, hepática y extrahepática en realidad. Ahora, el pronóstico de esta enfermedad o esta condición es un pronóstico pobre, es malo en realidad, y se basa mucho en cómo hacer la predicción de la CLF, los factores que van a precipitarlo, las estrategias que se tienen en su manejo y el trasplante de hígado rápido en estos pacientes, ¿no? Ahora, para ponernos un poco en contexto, en el Perú hay un estudio en que se ha visto la prevalencia y las características de los pacientes con ACLF. Vamos a ver que en pacientes que han tenido una hepatopatía crónica, en su mayoría cirrosis hepática, vamos a ver de que los que hacen ACLF son menos, definitivamente, entre los hospitalizados. Vemos 34 versus 84 y lo que sí se diferencia es que tienen una alta mortalidad en comparación a los pacientes cirróticos en su mayoría que ingresan a una hospitalización y no cursan con ACLF. Ahora, la EASL nos va a decir de que en algunos datos que tenemos de la estadística del ACLF, vamos a ver que hasta el 25% de los pacientes con una hepatopatía crónica ambulatoria, que se tratan de manera ambulatoria, van a cursar con ACLF. De los ingresos de una hepatopatía descompensada, como la cirrosis, una cirrosis descompensada, hasta el 30% van a cursar con ACLF, y de estos, hasta en su primera descompensación, se va a dar esta condición. Ahora, la mortalidad puede llegar a ser hasta el 50%, y regresando al estudio peruano que tenemos de ACLF, vamos a ver de que en los cirróticos hasta el 76% de los pacientes con ACLF van a llegar a la muerte, ¿no? Como vemos también en esta curva de sobrevida, vamos a ver de que evidentemente los pacientes cirróticos descompensados que cursan sin ACLF van a tener una mayor sobrevida que los que sí desarrollan esta condición. Las definiciones de ACLF son variadas y dependiendo también de las distintas guías o de los distintos grupos de estudio que se tienen. Por ejemplo, eh, asociación, la asociación asiática, vamos a tener de que lo toma como una falla hepática aguda o una lesión hepática aguda caracterizada por la bilirrubina más de 5 o la coagulopatía sobre una hepatopatía crónica, que lo caracterizan como una citis y o una encefalopatía que lleva una alta mortalidad. De todas estas fallas, por ejemplo, el de la ASL es una definición un poco más específica, pero que solo se basa en pacientes con cirrosis, ¿no? Pero ya hemos dicho anteriormente que el ACLF en realidad es para cualquier hepatopatía crónica, no solo para la cirrosis. La definición que más se acerca a un correcto diagnóstico en realidad es el del Colegio Americano, en donde nos dice que el ACLF es una condición potencialmente reversible y que va a cursar en pacientes con enfermedad hepática crónica, caracterizado con un aumento de la bilirrubina y prolongación del INR como la hepatopatía aguda de manera sobreagregada, ¿no? Entonces, esta segunda parte vamos a ver que es parecida a la definición asiática, pero vemos que es en una enfermedad hepática crónica en general. Ahora, también el Colegio Americano nos dice que hay una potencial falla de órgano múltiple y una mortalidad elevada, ¿no? Menor de los 3 meses de los pacientes que cursan con ACLF, si es que no se da un tratamiento adecuado de la hepatopatía o si no se lleva al paciente rápidamente a trasplante. Y cuando hablamos de falla de órgano múltiple, tenemos este cuadro en donde vemos que es una adaptación del SOFA, es el score de Cliff, donde vemos cuando nos dice que es una falla de órgano. Por ejemplo, la falla de órgano hepática
es cuando se tiene las bilirrubinas mayor o igual a 12. La falla de órgano renal es cuando se tiene la creatinina mayor o igual a 2. Entonces, no siempre vamos a tener fallas de órganos que cumplen para catalogar al paciente como un ACLF. Por ejemplo, la cerebral, no todo paciente con encefalopatía hepática va a ser eh, catalogado como un ACLF, ¿no? Solo es cuando la encefalopatía está en un Westhaven de 3, por ejemplo, y así podemos revisar todos estos parámetros. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es clasificar a las LF, porque como vimos anteriormente, eh, si se dan cuenta en este cuadro de la guía europea, lo que está marcado en negrito es lo que nos va a demarcar que un paciente está haciendo o no falla de órgano. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente cirrótico que ingresa a un piso de hospitalización y está haciendo AQI o está haciendo, no sé, encefalopatía hepática, podemos tener un paciente que tenga un AQI 1B y no va a estar en ACLF. Pero, por ejemplo, un paciente que está en un AQI 3 ya estaría un ACLF 1A, porque como vemos en este cuadro, los pacientes que ya solo tienen falla renal, pero según los criterios de Cliff, entonces sí van a ser catalogados como un ACLF. Ahora, es importante porque la falla renal es la falla más común en realidad entre los pacientes cirróticos, seguida luego de lo que es la falla del sistema nervioso central, ¿no? Con la encefalopatía hepática. Entonces vemos que en el ACLF1 se va a dividir en A y en B. Esto es algo importante porque anteriormente solo había ACLF1. Y se va a dividir en si tiene o no tiene falla renal. Que tiene falla renal es un 1A, si es que no tiene falla renal, pero igual tiene un AQI, porque como vemos la creatinina va a estar entre 1.5 y 1.9, o tiene una encefalopatía hepática de grado 1 o 2. ¿Ya? Entonces es alguna falla de órgano X que tenga estas condiciones. Que igual esté en un AQI que no cumple los criterios de Cliff o que tenga una encefalopatía hepática que igual que no cumple los criterios de Cliff, de 1 a 2 sería su West Heaven. Ahora, cuando hablamos de un ACLF2 ya es 2 fallas de órganos y un ACLF3 es ya con 3 fallas de órganos, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿es importante clasificarlo en 1A, 1B, 2 y 3? En realidad sí, porque esto nos va a catalogar y nos va a demarcar al paciente para evaluar su futura mortalidad, porque sí se correlaciona. Incluso yendo a un estudio, este es el estudio peruano que ya les habíamos mencionado antes. Por ejemplo, si bien este estudio, como dijimos, es del 2018 y la nueva clasificación de ACLF justamente de 2018, este estudio tomó la clasificación antigua, ¿no? Vemos que solo lo tienen 1, 2 y 3. Pero vamos a ver de que evidentemente la mortalidad va a aumentar según, según el grado de ACLF que tienen los pacientes, ¿no? De por sí la mortalidad en un ACLF ya es elevadísima. Vemos que solo en un ACLF1 va a llegar hasta el 70% de mortalidad. En pacientes cirróticos hospitalizados la mortalidad por lo general es de 25 a 30%. Entonces, pero en pacientes que hacen ACLF3, por ejemplo, prácticamente todos mueren. Entonces, es importante saber esto, es importante caracterizar esta enfermedad y tener un diagnóstico temprano. Como comentario final, quería decirles de que el ACLF en realidad es una condición infradiagnosticada en todo el ambiente hospitalario porque no todos están familiarizados con estos conceptos, ya que muchas veces podemos tener un paciente cirrótico que va a llegar hasta la UCI tal vez, y vemos de que lo están catalogando como shock distributivo, como falla renal, un AQI2, pero no lo juntan todo en un ACLF, ¿no? Y como vemos, el diagnóstico y el manejo oportuno va a cambiar en realidad el pronóstico de esta condición. Y si bien no hemos tocado tratamiento en esta pequeña charla, pero el tratamiento tiene que ser dirigido, porque un ACLF no es más que una expresión
de la descompensación de la cirrosis. Entonces, esas descompensaciones tienen desencadenantes y es importante, como vimos en un primer cuadro, que uno de los factores pronósticos va a ser dependiendo de que se catalogue la condición que está llevando a este paciente a la ACLF. Entonces, identificar un ACLF no va a ser ajeno a otras especialidades. Por eso, se necesita de su reconocimiento y su manejo. ¿Ya? Por ejemplo, especialidades como medicina interna, como medicina intensiva, porque también el ACLF va a ser manejado en la UCI. Entonces, bueno, eso era todo lo que quería eh, decirles por el momento. No sé si alguien tuviera una pregunta. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, sí, quería hacer una consulta em, acerca de la mortalidad, en cuánto cambia, ¿no? Entre un paciente cirrótico con ACLF y uno sin ACLF. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, la mortalidad sí varía drásticamente. Eh, Ver a un paciente con ACLF, solo catalogarlo ya como un ACLF como 1A o 1B, ya nos va a llevar a decir que este paciente tiene el doble de probabilidades de morir que uno sin ACLF. Por ejemplo, si en un piso de hospitalización tenemos a un cirrótico que ha entrado por una descompensación de una encefalopatía hepática grado 2, grado 1, porque ha estado constipado, a diferencia de un paciente que ha ingresado también por una encefalopatía hepática grado 1 o 2, por ejemplo, pero que ha sido condicionada por una infección y que ahora está cursando con shock séptico por esa enfermedad, entonces el paciente está con disfunción circulatoria y también con la encefalopatía, entonces ya es un ACLF. Entonces, estos pacientes definitivamente van a tener una mortalidad más alta. La mortalidad en los pacientes cirróticos descompensados a secas varía de un 30%, alrededor del 30%. En cambio, los pacientes con ACLF va a estar por encima del 70% dependiendo de la serie. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, eso sería todo. Muchas gracias.